han invitado. Agradecemos a Tony y a María Isabel de nuevo por tenernos en cuenta, invitarnos a compartir este tema que nos gusta mucho y que ellos alguna vez escucharon en nuestro primer colegio y les gustó. Hicimos algunas adaptaciones que espero los que ya las hayan visto les llame la atención y les sean edificantes. Bueno, el tema, uno de los primeros elementos de nuestra pedagogía del movimiento son las orientaciones de vida en el movimiento. Este es un tema que cuando estamos en el pilotaje pasamos relativamente rápido y realmente uno no queda como muy claro, a veces ni se acuerda si la vio, y si se acuerda que la vio tal vez no le queda suficientemente claro, y hemos visto la necesidad de hace algunos años para acá recordar qué son las orientaciones de vida y cuál es su valor en este camino de la espiritualidad conyugal. Siempre hemos compartido cuando damos este tema que llegó a nuestra vida en una jornada de formación que hubo en Cali. Nuestros amigos Eduardo y Patricia nos dijeron, ustedes en esa formación dan el tema orientaciones de vida, y nosotros dijimos, listo, a casi nada de lo que el Señor nos pide decimos que no, pero de viaje hacia la casa dijimos, ¿y cómo vamos a abordar ese tema orientaciones de vida? Y comenzamos a pensar, vamos a hablarles de proyecto de vida, comenzamos a narrar una cantidad de cosas. ¿Qué sería orientación de vida? Porque no teníamos claro qué era eso. Y a partir de aquí hemos ido conociendo más y cada vez mejor este tema y queremos compartir esto que tenemos hasta ahora. Denos un momento que se ha quedado pegadita la presentación. Bueno, entonces, mientras que Juan soluciona aquí la parte técnica, nos fuimos al diccionario a buscar qué significaba orientación y encontramos la siguiente definición. El concepto de orientación está vinculado al verbo orientar. Muy bien. Esta acción hace referencia a situar una cosa en una cierta posición, a comunicar a una persona aquello que no sabe y que pretende conocer o a guiar un sujeto hacia un sitio. Si ustedes entran a internet encuentran esa definición. Entonces nosotros comenzamos listos, ¿sí? Cuando alguien está en el mar busca el mapa cartográfico, la brújula para orientarse, la estrella polar, los que necesitan orientación o piden dirección para algo. En realidad o en el fondo lo que nos quiere sugerir este concepto es que necesitamos una guía que nos permita llegar a donde esperamos llegar o hacia donde queremos llegar. Por eso también decimos que el tema de la orientación es un proceso que ayuda a la persona a tomar decisiones vocacionales, es decir, a encontrar la verdadera o el verdadero sentido de su existencia, como un elemento adicional dentro de este concepto. Pero entonces nos fuimos al tema que nosotros decíamos, eso debe hablar de proyecto de vida. Entonces buscamos qué era proyecto de vida, a ver si eso aplicaba a esa conferencia que nos pidieron, y pensamos que el proyecto de vida era como la carta de navegación que orientará a la pareja para evitar perdernos de rumbo en los momentos buenos, pero también en los malos. Y nos daba la seguridad para saber qué hacer, cómo y cuándo. Entonces nosotros decíamos, sí, nos podemos orientar por ese lado en esa conferencia. El camino espiritual como hombre y mujer siempre requiere una orientación. Necesitamos una guía para recorrer el camino. Por eso, casados en Cristo, caminamos hacia una espiritualidad conyugal los dos juntos. Ahora bien, ese caminar hacia una espiritualidad conyugal, ¿cómo debería hacerse? ¿Cómo deberíamos apropiarnos de eso? ¿Hacia dónde realmente caminamos? Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces vamos entrando cada vez más en materia. Entonces nos fuimos a los documentos del movimiento y en la carta fundacional
por allá cuando las parejas se encontraban con el padre Caffarel, que le dijeron, queremos que nos ayude a darnos una orientación espiritual, el padre Caffarel dijo, busquemos juntos. Este texto que les mostramos aquí es exactamente como nos lo trae la guía, y hemos resaltado la palabra guiados en rojo, porque justamente lo que estaban buscando estas parejas era una guía, una orientación. Y el padre Caffarel, de una manera muy inteligente, además supremamente interesante, responde, busquemos juntos. ¿Qué están buscando juntos? La manera de recorrer el camino como matrimonio sacramentado. Y nos fuimos a la palabra. Y en Proverbios 16:9 dice, el hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y dijimos, opa, esto tiene algo más profundo, algo que va más allá de nosotros, sino directamente al corazón de Dios. La palabra opa que utilizó mi esposita hermosa, pues no está en la palabra, pero es una buena forma de decir. Y es un término muy nuestro. Bueno, el caso es que después de OPA, realmente, ¿cuál es el camino que queremos recorrer y hacia dónde debemos caminar? Como les queremos mostrar en esta imagen, vamos a recorrer el camino de la santidad. Y en ese camino necesitamos varias guías, varias señas, varias flechas, por decirlo de alguna manera, que nos permitan avanzar con seguridad en ese camino. Entonces nos estamos preguntando hacia dónde vamos. Y encontramos en los documentos del movimiento, y es ahí donde nos encarretamos completamente con este tema, encontramos que las orientaciones son puntos de referencia que nos señalan aspectos y actitudes concretas de nuestra vocación cristiana para profundizarlas y encarnarlas gradualmente en nuestra vida mariana. Muy importante, por favor, resaltar estos dos conceptos. Nos señalan, es decir, nos indican, son la flecha que nos está diciendo hacia dónde tenemos que caminar y nos están señalando aspectos y actitudes cristianas. Dicho de otra manera, nos están dando herramientas para poder ser cada vez mejores cristianos. Por eso nos dice nuestra vocación cristiana, para profundizarlas y algo bien importante, encarnarlas gradualmente. Nuestro movimiento reconoce que todos llegamos en un estado diferente, en una condición distinta, en un conocimiento diferente de nuestra fe, y todos gradualmente vamos apropiando esos conocimientos y apropiarlos, no simplemente conocerlos. Se trata de apropiarlos, es decir, volverlos a actitudes concretas de nuestra vida. Y también encontramos que las orientaciones de vida son un medio pedagógico para asimilar poco a poco la espiritualidad conyugal. Es decir, una herramienta a la cual sirve el movimiento para irnos enseñando paso a paso, de manera gradual, cómo vamos asumiendo esa espiritualidad conyugal. Y de eso en general trata toda la pedagogía con sus elementos, que hoy estamos tocando el primero, las orientaciones de vida. Y también encontramos que el movimiento nos quiere ayudar en nuestro camino de conversión personal y conyugal, sugiriendo unas orientaciones sucesivas que ahorita les vamos a mostrar de qué manera. Es bien un reto para todo el movimiento, porque encontramos que el discernimiento para elegir las orientaciones de vida desde el principio de fundación de nuestro movimiento siempre ha sido en clave de oración. Ustedes saben que el padre Caffarel, por esencia, por lo que fuera, siempre fue un apóstol grande de la oración, pero además en la escucha de las necesidades de los hogares, en la lectura de los signos de los tiempos. Por eso también decimos, y en la búsqueda de las necesidades profundas de los hogares para cada momento histórico concreto. Entonces, a través de las orientaciones de vida que el movimiento nos ha dado, vamos a ver cómo hemos ido evolucionando, y yo digo que esto se parece mucho como a los hijos, que ellos tienen un proceso de crecimiento y desarrollo, y empiezan y gradualmente pasan al colegio y entran al prekinder, pasan a la primaria y luego al bachillerato, y en cierta manera es alguna lectura parecida a la que tenemos con las orientaciones de vida. Y en ese proceso de estudiar qué era lo que íbamos a contar en aquella charla, vimos que era mucho más allá que ir a hablarle a unas parejas de proyecto de vida, y recordamos que nosotros, los equipos de Nuestra Señora, tenemos una sola y única vocación, que es la santidad.
y las orientaciones de vida están al servicio de esa vocación. También encontramos y recordamos que tenemos un carisma, que es la espiritualidad conyugal, y las orientaciones de vida están al servicio de ese carisma. Y tenemos un doble compromiso, nosotros, Juan y Mabel, ustedes dos que están allí sentados, uno como bautizados y uno como equipistas. Como bautizados estamos llamados a hacer, hay una en la palabra, hacer, dice la palabra, eso es en Mateo, qué pena no pusimos la referencia, se nos pasó, es Mateo, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, o sea, estamos llamados a ser obreros de la mies, pero como equipistas, en razón de nuestro carisma, estamos llamados a anunciar que el matrimonio está al servicio del amor, de la felicidad y de la santidad. Entonces recordemos esto que es muy importante y lo recordamos nosotros en esa ocasión porque las orientaciones de vida están al servicio de cada uno de estos aportes. Entremos un poco a las características de nuestro movimiento. La pedagogía de nuestro movimiento tiene 3 elementos básicos que son las orientaciones de vida que trataremos hoy y más adelante ustedes escucharán una vez más sobre los puntos concretos de esfuerzo y la vida de equipo. Estos son 3 elementos que en el movimiento nos quieren enseñar, nos explican, nos invitan a apropiar y a vivir para que nosotros vamos apropiando gradualmente de esas herramientas que nos permiten vivir a plenitud la espiritualidad conyugal. Y entonces encontramos la definición de las orientaciones de vida en el movimiento, que son un llamado a abrir nuestro corazón y nuestra existencia diaria a una dimensión espiritual que tiene su cuenta en el corazón de Dios. Oigan, que eso es muy profundo, que se hace realidad en el amor al prójimo. Subrayamos esas 2 partes. La fuente de ese llamado está en el corazón de Dios y el amor al prójimo. Respondiendo, esas orientaciones responden a los signos de los tiempos, permaneciendo siempre al servicio del amor, siendo fieles al servicio del amor. Tenemos entonces 3 tipos de orientaciones de vida. Unas que son supremamente importantes y yo diría que van en su orden de importancia, ayudarse a progresar mutuamente en el amor de Dios. Y dice mutuamente porque la primera invitación, el primer llamado es para las parejas, pero eso también aplica para los equipos. Las parejas y el sacerdote conciliario que somos miembros de un equipo, estamos invitados a ayudarnos a progresar mutuamente en el amor de Dios y en el sector y en todas las instancias del movimiento. La segunda, ayudarse a progresar mutuamente en el amor al prójimo. Y aquí vemos nada más ni nada menos que una expresión muy clara de los mandamientos, y lo repito por tercera vez, de los mandamientos que tenemos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y unas terceras que vamos a recorrer un poco sobre las orientaciones dadas por el movimiento en los encuentros internacionales, que es a través de estas donde se van haciendo la lectura de los tiempos y se dice para un momento histórico en particular cómo deberíamos caminar en pro de la espiritualidad conyugal hacia la santidad. Entonces vamos pendiente de estas dos. Entonces, este es tuyo. Este te lo pediste, yo ya no puedo volver a utilizar. Tiene nombre propio. Atentamente, Mabel, está positivo. ¿La ayuda a ser una amiga? Sí. Bueno, entonces las orientaciones, las 2 primeras orientaciones que son fijas, esas son permanentes, es para ayudarnos mutuamente, nosotros como esposos en el equipo, a progresar en el amor de Dios. Es una relación directa de nosotros con Dios, pero también a progresar en el amor al prójimo. ¿Sí? Si vemos el modelo de esta orientación, es el modelo del varón perfecto. Estamos llamados a amar como Él nos enseñó. Por eso en una anterior decíamos que todas las orientaciones de vida están al servicio del amor. ¿Qué nos dice el movimiento? ¿A qué nos invita para ayudarnos mutuamente a progresar en el amor de Dios? En estas que vamos a leer aquí, ustedes van a encontrar algunas que nos
hacen referencia automáticamente a los puntos concretos de esfuerzo, porque en efecto el movimiento dice, estas son las orientaciones, pero en dar unos puntos concretos de esfuerzo que son esenciales para avanzar muy significativamente en la espiritualidad conyugal. Entonces dice, reservar en su vida un lugar importante para la oración, como orientación de vida, frecuentar regularmente la palabra de Dios, esforzarse para vivirla cada día mejor, también la conocemos, profundizar constantemente en los conocimientos de la fe, y aquí es una invitación a estudiar más la tradición, el magisterio de la Iglesia, aprovechar las oportunidades que nos dan en la parroquia, en la diócesis, para conocer y profundizar más en nuestra fe, porque hay que estudiar la fe, hay que conocerla para poder amar y amar para poder servir. Acercarse frecuentemente a los sacramentos, en particular a la Eucaristía, nuestras principales fuentes de gracia. Un matrimonio que no frecuenta los sacramentos languidece, un matrimonio que no acude a la Eucaristía le da anemia espiritual. Y eso, la oración es esencial. Y esforzarse por profundizar en el conocimiento y la práctica de la ascesis cristiana. Hacer todas las actividades posibles, conocidas y aceptadas para profundizar en el conocimiento y en la vivencia de la vida cristiana. Ese es este primer módulo. Y esta primera orientación permanente. Y vamos con la segunda orientación permanente, que es orientarnos, ayudarnos mutuamente a progresar en el amor al prójimo. Esa partecita horizontal de la cruz. Vivir una auténtica ayuda mutua conyugal. ¿A ustedes a qué les suena eso? Escucha, diálogo, compartir, diálogo conyugal. Cuidar constantemente la educación humana y cristiana de nuestros hijos. Estamos llamados a ser los maestros espirituales de nuestros hijos. Estamos hablando del prójimo más inmediato. Practicar generosamente la acogida y la hospitalidad en el hogar. Eso lo hacemos maravillosamente en los equipos de Nuestra Señora, cuando acogemos a los equipistas en nuestra casa como si fueran parte de nuestra familia. Y dar testimonio concreto del amor de Dios, especialmente comprometernos con la Iglesia y la sociedad. Ahí vamos mirando y nos orienta cómo vamos a misionar como parejas. Y luego viene el tercer grupo de orientaciones que da el movimiento en los encuentros internacionales. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre ellos. Este se lo dejo a Mabel, que ella se lo pidió, que ella quiere hacerlo. Entonces vamos a respetar ese gusto. Nosotros los esposos le damos gusto a las esposas. Escuchemos entonces. Bueno, entonces ahí la mayoría de la gente piensa que las orientaciones son solamente las que nos dan cada 6 años. O sea, cada año en el colegio de la superregión nosotros les damos unas orientaciones que vienen del ERI, pero ¿de dónde vienen esas orientaciones? Cada 6 años en los encuentros internacionales es emitida una orientación general, o sea, una guía de cómo va a ser orientado nuestro caminar espiritual en el movimiento, para guiarnos a nuestros ser discípulos y misioneros y abordar los desafíos de los tiempos hacia adentro y afuera de nuestro movimiento. Entonces hicimos una línea del tiempo, nos dimos a la tarea de buscar los encuentros internacionales y cómo el Espíritu Santo ha llevado de la mano este caminar de los equipos, desde los años 30 hasta ahorita en el año 2020. En realidad es desde un nacer hasta donde vamos ahora. Una maduración gradual del movimiento como tal. Y en esa búsqueda que tuvimos encontramos un documento maravilloso de Alberto y Constanza Alvarado, donde nos hablaban de unos periodos en las orientaciones de vida. En la primera parte de vida del movimiento, desde 1939 hasta 1970, las orientaciones de vida del movimiento fueron hacia adentro, hacia crecer como parejas. Ese es un ejercicio como cuando los niños están todo el tiempo en su hogar y van y vuelven al hogar y están madurando y adquiriendo los elementos fundamentales del crecimiento, y se aprende por ensayo-error, nos caemos, nos volvemos a levantar y gradualmente vamos creciendo hasta que en algún momento se nos va a dar la llave y podemos salir de la casa
cuando queremos. Y ahí aparece el segundo periodo. Y pusimos esta imagen porque es como las raíces, son las raíces del movimiento, los cimientos de cómo nacimos. Y ese segundo periodo es de 1970 al 2009, que comenzó la vida hacia afuera del movimiento, comenzó la expectativa por misionar. Y desde el 2009 hasta 2024, que es la orientación que tenemos ahorita vigente, hay una reflexión sobre la vocación y la misión del movimiento, leyendo los signos de los tiempos. Algo bien importante es cómo a la luz de estos tres periodos uno ve el proceso que todos como cristianos tenemos en el camino espiritual, y también de cierta manera lo hace el movimiento. Porque en ese primer periodo, como decía el padre Caffarel, busquemos juntos, y de esa búsqueda se fueron construyendo, identificando los elementos que nos permiten nutrir nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad conyugal. Y en la medida que el movimiento y las parejas, todos sus miembros fueron avanzando y esto se fue organizando más, empezamos no solo a conocer, sino a empezar a amar realmente esto. Obra del Espíritu Santo. Esto definitivamente no es una obra de hombres ni mujeres, es una obra del Espíritu Santo, donde gracias a esa búsqueda sincera, con un corazón abierto y dispuesto, que es una invitación que les hacemos desde ahora a todos, porque todos estamos llamados a hacer ese recorrido. Primero, al llegar a nuestro equipo, aprender a conocer y fundamentarnos y empezar a hacer el esfuerzo gradual por vivir estas orientaciones de vida, nuestros puntos concretos de esfuerzo en nuestra vida espiritual, para poder tener unas raíces muy buenas, muy consistentes, porque en la medida que crezcamos realmente de corazón y estemos buscando todo el tiempo al Señor, Él va a llegar un momento en que nos va a salir hacia afuera y a llevar este mensaje que nosotros hemos descubierto. Ya es donde aparece el segundo periodo. El movimiento maduró tal que vio que esto tenía tanto valor que no hay forma de quedarse con él. Hay necesidad de salir y decirle a otras parejas, oigan, Cristo está vivo y está vivo en el matrimonio. Me parece que ese documento de los Alvarado para nosotros fue providencial, porque nos mostró con el espejo retrovisor lo que el movimiento ha ido creciendo al cabo de los años, y pudimos ver la obra del Espíritu Santo en ese caminar. Entonces rápidamente vamos a pasarles, porque encontramos todos los encuentros internacionales. En ese primer periodo es la vida hacia adentro, a donde se definió los elementos fundamentales del movimiento desde 1939. En 1947, el padre Caffarel ve la necesidad de ponerle una norma y saca la carta fundacional. Es expedida la carta fundacional ante la expansión del movimiento, y en 1954 ocurre el primer encuentro internacional, que fue en Lourdes, y abajito aparecen las orientaciones de vida que en ese año de definir los lineamientos del movimiento como un movimiento internacional. El segundo encuentro fue en 1959 y fue en Roma, y allí se fueron tratando todo lo que es la vocación, el itinerario del movimiento, y los equipos son recibidos por el Papa Juan XXIII. El tercer encuentro fue en 1965, de nuevo en Lourdes, y la orientación en aquel momento fue los equipos al servicio de un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. El cuarto encuentro fue en Roma en 1970. Y acuérdense que hasta aquí viene el primer periodo, que es ese crecimiento hacia afuera, y allí fue hacia adentro, y fue recibido el movimiento, aquellos primeras personas que fueron, esas parejas que fueron, por el Papa Pablo VI. Y la orientación fue: el amor humano es un camino de santidad. En ese transcurso de tiempo, el padre Caffarel se retira y deja en 1973 el movimiento a una pareja responsable y al padre Roger Tandonet. El quinto encuentro internacional es nuevamente en Roma en 1976, y aparecen los equipos al servicio de la evangelización, y aquí comienza ese proceso a donde nos van mostrando cómo hacemos para salir afuera. Y en los encuentros internacionales habitualmente
se dan unos documentos importantes y en ese encuentro sacaron el complemento de la carta que se llama ¿Qué es un equipo de Nuestra Señora? Vamos a mirar que es muy importante porque en nuestro último encuentro también tenemos un documento bien importante que rige ahorita nuestras orientaciones. Aquí valga la pena no dejar pasar esa frasecita que está en blanco. Los equipos no son un movimiento de acción, sino de gente activa. Y las primeras referencias tal vez en una orientación de vida muy concreta, cuando nos empiezan a invitar a la acción hacia afuera, a salir del equipo, a salir del movimiento y empezar a buscar espacios de servicio como parejas, cada uno según su inclinación, y por eso es gente activa. No simplemente hacer muchas cosas, sino hacer muy bien algunas cosas. Y hasta ese momento el movimiento decía, cada uno tiene sus apostolados, aparece lo que es testimonio, misión y apostolado, pero todavía no hablaban de cómo el movimiento podía misionar. El padre Caffarel decía en estas épocas que había que mirar la manera de cómo los equipos formaban a sus parejas para salir a la misión. Y el sexto encuentro fue en Roma nuevamente en 1982 y la orientación Cristo marcha con nosotros. O sea, siempre el movimiento nos ha dicho, no están solos. Esta orientación suena muy a movimiento. Cristo marcha con nosotros. Somos un movimiento de iglesia caminando todos en pos de Cristo. En ese transcurrir de esos 6 años, en 1985 se crea el ERI, que es el equipo responsable internacional que ya Edgardo y Clarita nos ilustraron ampliamente y maravillosamente algunas charlas atrás, jueves atrás. Entonces, tras la salida, la entrega a la posta del padre Caffarel, a aquella pareja de aquella época, aquí se crea el ERI. Pasamos del centro director al equipo responsable internacional. Un momento muy importante es el discurso de Chantilly. Si bien esto no fue un encuentro internacional, fue un encuentro regionales. Es muy importante porque allí el padre Caffarel hizo una reflexión muy importante que todos deberíamos tener el tiempo para leer el documento si no lo hemos hecho. Y si ya lo hemos hecho, volver a leerlo, porque ilumina bastante lo que es nuestro movimiento, hacia dónde debemos ir y el padre hacia dónde pensaba que deberíamos ir, qué se entendía bien del carisma y qué no se entendía muy bien para ese momento en particular. A mí se me ocurre que muchas de esas cosas todavía sigue teniendo mucha vigencia en muchos lugares. Nosotros lo leemos y parece escrito para los tiempos de hoy. Es maravilloso, los invitamos a leer en ese rango de tiempo. Entonces aparece luego el séptimo encuentro internacional que fue en Lourdes y aquí la orientación de vida en aquella época fue el segundo aliento, que es otro documento referencial y esa orientación de vida maravillosa. Importante, los equipos tienen un objetivo específico directo: ayudar a las parejas a vivir plenamente su matrimonio cristiano. Hasta ahí todo muy bien, primer periodo de las orientaciones. Pero dice todavía con mayor claridad y contundencia, tienen al mismo tiempo un objetivo misionero, o sea, vamos para afuera, a anunciar al mundo los valores del matrimonio cristiano por la palabra y el testimonio de Dios. Y en el noveno encuentro internacional que fue en Fátima, el octavo, en 1994, la invitación era la orientación era invitados a las bodas de Caná y es maravilloso. O sea, también encontramos cómo en ese encuentro ahí sí pues comienza todo lo que es la invitación a salir a la misión. Y a sugerirnos cómo nos debemos preparar para salir, porque no trata de salir en loca al garage. Se necesita de prepararnos para poder hacer un servicio eficaz y a la altura de lo que el movimiento y nuestros documentos van proponiendo. Y como dice Juan, nos van dando como línea esas orientaciones. En el noveno encuentro internacional en Santiago de Compostela, la orientación de vida es ser parejas casadas hoy día en el mundo, y nos hablan de los signos de los tiempos. Estamos invitados como hogares a leer los signos de los tiempos para poder cumplir nuestra misión. Ya estamos llegando un poco más a nuestro tiempo y llegamos a Lourdes nuevamente en el 2006, donde dice la orientación de vida: equipos de Nuestra Señora,
comunidades vivas de parejas, reflejo del amor de Cristo. ¿Y hacia quién se reflejan esas comunidades vivas? Pues hacia una comunidad en la cual estamos inmersos y que necesita de nuestra ayuda. En ese encuentro hubo algo muy importante, fue marcado por la apertura de la causa de canonización del padre Caffarena. Ahora vimos muchos encargados de la causa y yo pienso que esto es maravilloso, y en este contexto llegamos nosotros al movimiento, en estas últimas orientaciones. Entonces ya aparece el 11º o 11º encuentro internacional, que fue en Brasilia, el primero que se hizo o el único que se ha hecho fuera de Europa. Y la orientación fue en este entonces atreverse a vivir el Evangelio. Es bien retadora, a mí me encanta esta orientación porque es una orientación retadora. Nos está invitando a movernos, a sacudirnos, es a vivir el Evangelio. Ya no es simplemente conocerlo, es vivirlo, apropiarlo. Y es necesario. Quien no vive el Evangelio realmente no logra avanzar significativamente en la espiritualidad comunitaria. Y claramente la cita bíblica de este encuentro de Brasilia era la del buen samaritano. Nos están invitando a salir al hermano. Y llegamos a este encuentro que maravilloso, el 12º o 12º encuentro internacional en Fátima, que muchos tuvimos la oportunidad de vivir, y aquí llegamos a la orientación de vida actual. En este recorrido que les hicimos rápidamente, llegamos aquí, y esta orientación de vida nos dice: no tengan miedo, salgamos. Y allí sale un documento pero fundamental que necesitamos que todos hagan propio y leamos, que es el documento Vocación y Misión, que viene a completar todos estos documentos maravillosos que el movimiento ha sacado y que les referimos en este rápido recorrido. Ahora bien, en este recorrido solamente tocamos la orientación general de cada uno de esos encuentros, que es una invitación, alguien lo podría llamar un lema. En general, cada una de esas orientaciones de vida nos están señalando, como decíamos, un aspecto o una actitud de vida para esos siguientes 6 años. En ese orden de ideas, son 6 años, que cada año se hace una orientación específica, es decir, nos está diciendo: vea, este es el camino para estos 6 años, un camino espiritual, es decir, una actitud que vamos a tratar de apropiar, un aspecto en la vida que vamos a tratar de desarrollar, y nos van invitando y orientando año a año como hogares, como equipos y como movimientos a ir dando el paso para avanzar en ese camino. Esto es muy importante porque nosotros en los colegios internacionales del ERI recibimos directamente, obviamente del ERI, la orientación para esos siguientes 6 años, y cada año nos dan un acento. En Bogotá, en el último EAPRE, nos preguntaba un equipista: ¿qué es eso del acento? El acento es como eso que tenemos que vivir durante ese año para poder cumplir con esa orientación de no tengamos miedo, salgamos. Nos debe inspirar nuestras actividades de ese año. Por decir, 2019-2020, estamos llamados a ser santos. Entonces, la primera pregunta: ¿y eso cómo es? El año pasado nos invitaban a salir sin desatender nuestras fragilidades. Ese era el acento. A pesar de nuestras fragilidades. Sin desatender nuestras fragilidades, sí, siendo, cultivándonos, pero saliendo. Y este año nos invitan a ser santos. Entonces, el acento del año 2019-2020, o sea, que nos dieron desde el año pasado y que estamos viviendo, es llamados a ser santos. Esas orientaciones de vida tienen una palabra que ilumina todas las actividades del año. En todos los eventos, en todas las superregiones del mundo, se debe tener en cuenta esta orientación de vida. Ve esta cita bíblica que ilumina, y la de este año es Éxodo 3:5. Nos encanta, ¿no? Que es: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Esperamos nosotros que después del EAPRE, sus hogares responsables de equipo les hayan llevado la reflexión de hacia dónde nos quiere llevar, qué quiere decir esta palabra en clave de la orientación de vida. Y si no, pregúntenle.
es momento de preguntar, porque hicimos un ejercicio con los equipos, en los sectores, sobre esta orientación de vida. ¿Cómo es que entenderemos durante el año en nuestras actividades eso de quitarse las sandalias de los pies? Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Eso no es solamente un discursito lindo, realmente pretende que ilumine e impregne nuestras actividades como parejas, como equipo, como sector y como región. Y nos está invitando a reconocer que mi Juan es tierra santa, que yo soy tierra santa para él, que mi familia es tierra santa, y el Señor nos está invitando a quitarnos las sandalias. Esa es el énfasis de este año. Pero el movimiento también nos da unas líneas de acción. Casi que ya son propiamente actividades o maneras de apropiarnos de esta orientación de vida. En este caso, nos decían para este año, responder a los desafíos misioneros que tenemos dentro y fuera del movimiento. Y eso empieza por una gran reflexión que tenemos que hacer todos y cada uno. Bueno, ¿cómo es eso de desafío misionero? Vocación y misión, nuestro texto que está iluminando estos 6 años, que nos retan para prepararnos y salir a ser misioneros, tanto dentro como fuera del movimiento. Es ahí donde es muy importante la asistencia de ustedes, equipistas, y de cada uno de nosotros a los EAPRES, porque allá nos dan esas orientaciones. Y las medidas concretas cada orientación trae el acento, trae las líneas de acción, las medidas concretas, y las medidas concretas es un tema de estudio del año. Matrimonio Santo, el libro de este año. Sugerido para los equipos, no para los equipos que están iniciando, pero sugerido para poder vivir ese acento. Y el año pasado era reconciliación, signo de amor. El movimiento es muy rico en literatura, por eso estamos llamados a vivir durante el año el tema de estudio elegido de los que el movimiento saca. Es un esfuerzo muy grande que hace el ERI en el diseño y en la organización y en la edición y todo este proceso de los temas de estudio para que podamos vivir esa orientación de vida. Por eso nosotros decimos, es importante que los temas que vean los equipos sean los del movimiento, porque nos llevan a vivir nuestra espiritualidad. Y cada año, dentro de esas medidas concretas, nos piden ponerle acento a un punto concreto de esfuerzo. Desde el año pasado, el ERI ha pedido estimular la participación en las reuniones de equipo. Algo importante sobre los temas de estudio. Los temas de estudio responden a un proceso de vida de movimiento. Entonces, no cualquier tema de estudio cabe en cualquier momento de la vida de equipo. En la medida que vamos avanzando el plan de formación, ustedes van a ver que los primeros 4 o 5 años de vida de un equipo se les plantea cuáles son los temas de estudio. Y en las siguientes etapas de la vida de un equipo hay otros tantos temas de estudio que ya son sugeridos. Importantísimo con el punto concreto de esfuerzo. Realmente la participación no es un punto concreto de esfuerzo, pero es el momento en nuestra vida de equipo, durante la reunión de equipo, donde compartimos y nos edificamos mutuamente nuestra vivencia a los puntos concretos de esfuerzo. Si no hacemos la participación en nuestras reuniones de equipo, nos vamos a quedar anémicos, como decía el padre Cafarel, porque es el momento de compartir con nuestro equipo, de sincerarnos y decir si estamos haciendo uso de nuestras herramientas y los puntos concretos de esfuerzo para poder crecer. Y es más que simplemente decir que las estamos usando. Es compartir con nuestros hermanos de equipo lo que esos puntos concretos de esfuerzo, esas orientaciones de vida permanentes y las orientaciones de vida del año nos aportaron durante el mes. Realmente, ¿qué tanto la oración personal, la oración conyugal y demás están haciendo en nosotros mella en nuestra existencia? ¿Qué nos aportó la oración? ¿Qué nos aportó cada punto concreto de esfuerzo? ¿Qué nos aportó la orientación de vida? Por eso, estos 2 años, él habría querido que mejoremos la calidad de nuestra participación. No es un punto de evaluación de los otros a las parejas, es un momento de autoevaluación y de compartir aquello que me ha hecho crecer, pero también compartir las dificultades y debilidades que tenemos para sacar el mayor jugo de cada una de estas orientaciones de vida y puntos concretos de esfuerzo. Es un momento de ayuda mutua en nuestro equipo.
porque si yo estoy quedadita en algo y veo que mi compañero mi coequipero está yendo a misa todos los días, está haciendo sus diálogos conyugales, nos mueven. Entonces, por favor, estimulemos la participación. Vivamos esa participación como el movimiento la propone. Bueno, ¿qué puede hacer un matrimonio para ver entonces las orientaciones propuestas por el movimiento? Aquí traemos algunas sugerencias. En clave de matrimonio, o sea, para todos los que estamos en este momento en esta presentación. Una primera sugerencia es buscar a lo largo de los meses en la palabra de Dios algunos textos que se refieran o nos hallen o nos induzcan a pensar en la orientación de vida. Si estamos llamados a ser santos, ¿qué nos dice la palabra de la santidad, por poner un ejemplo? De esa manera vamos impregnando la luz de la orientación de vida, vamos impregnándola de palabra, porque eso no puede quedar nada más. Recuerden que nuestro reto es vivir el evangelio en pareja. Esa cita bíblica que les decíamos ahorita, profundizar con nuestro conciliario y pedir que analicemos qué quiere decir quitarse las sandalias, ¿sí? ¿Qué quiere decir que mi pareja es tierra santa, que mi cónyuge es tierra santa, que mi equipo es tierra santa? Usar estos textos para la oración personal, para la oración conyugal y la oración familiar. Entonces, miren, ya les dimos cuál es esos textos bíblicos, el texto bíblico que nos orienta este año. Dedicar 2 o 3 deberes de sentarse para profundizar en la orientación y establecer compromisos. Una idea muy importante: si el lugar que pisamos es tierra santa y lo vamos apropiando, ¿cómo deberíamos tratar a nuestros hijos? ¿Cómo deberíamos tratar a nuestra esposa? ¿Cómo deberíamos tratar a las personas que nos ayudan en nuestro hogar? Como tierra santa. O sea que eso tiene un impacto muy importante en la manera como vamos asumiendo nuestra propia vida. Y más, lo ideal es empezando el año, Juan y yo, ahorita les compartimos como equipo, es después de recibir nuestra orientación de vida que propone el movimiento, hacer unos 2, 3 o hasta más deberes de sentarse para profundizar en esa orientación y establecer los dos unas reglas de vida para vivir esa orientación en nuestra vida de pareja. Este es el punto donde una orientación de vida se enlaza de una vez con nuestro proyecto de vida. La invitación del movimiento es que eso lo hagas parte de tu proyecto de vida, pareja equipista. En este caso, que ustedes asuman el llamado a ser santos y en sus deberes, o mejor, en sus diálogos conyugales, miren cómo están recorriendo hacia ese llamado, cómo están respondiendo al llamado y establecerse unas reglas de vida. Y en equipo, ¿qué hacer como equipo para ayudarse mutuamente en la vivencia de esa orientación de vida? La primera y más importante, una vez llega el hogar responsable de equipo, esa primera reunión después del APRE se va a hacer en clave de orientación de vida. La palabra que ilumina esa reunión deberá ser la palabra de la orientación de vida. La participación, el tema de estudio, todo deberíamos hacerlo a la luz de esa orientación de vida. Será un reto. Durante el APRE se les sugiere cómo hacerlo, se les entrega un documento. Pues bien, hay un tema de estudio. Habrá que reflexionar y muy seguramente todo el equipo llegará con más preguntas que en un tema habitual, pero de eso se trata. Hemos sugerido que la primera reunión después del EAPRE sea la socialización, pero más que contar qué pasó allá, qué vivimos, que se hicieron todas estas dinámicas, que se hizo todos estos talleres, es compartir la orientación de vida. Ese contar cómo se vivió el EAPRE es perfecto para la puesta en común. Perfecto para la puesta en común. Pero definitivamente el tema de estudio es las orientaciones de vida. Lo otro, como equipo entonces habría que proponerse actividades durante el año donde se vivencie la orientación de vida. El ejemplo más práctico, el retiro espiritual, si el equipo va a hacer un retiro espiritual que sea en clave de la orientación de vida. Participar de las invitaciones del movimiento que estimulan la vivencia de las orientaciones de vida. Muy importante porque tenemos en algunas regiones que preguntan ¿y cómo hacemos para que la gente asista? Pues si mi intención es la santidad, tenemos que vivirla desde las orientaciones del movimiento, hay que asistir a los encuentros. Y por último, entre otras muchas,
aportar en la puesta en común el testimonio de lo que la orientación ha significado para el matrimonio. Entonces, en estas 2 diapositivas les dijimos cómo podemos encarnar esas orientaciones en nuestra vida. Ahora, siendo las orientaciones de vida una parte de la pedagogía, el equipo queda en libertad de decidir si eso de la orientación lo comparten en la puesta en común o en la participación. Pero no podemos pasar de agáchese sobre estos temas. Entonces tenemos que la orientación nos estimula a vivir nuestra vocación, a ser, oye muy bien, ser lo que somos, buscadores de la santidad en un movimiento cuyo carisma es la espiritualidad conyugal. Que no perdamos el norte, que no nos diluyamos. También nos da respuesta a una pregunta: ¿cómo vivir nuestra misión? Y en eso vamos. El movimiento nos está invitando gradualmente ahora a salir, que no tengamos miedo. La lectura hacia atrás es que a los equipistas les da miedo asumir un compromiso misionero. Pues ahora la invitación es no tener miedo, compartiendo lo que somos, lo que descubrimos con nuestra vida en los CENS, empezando por un gran testimonio de vida personal. Un misionero de la espiritualidad conyugal tiene que ser, primero que todo, un verdadero reflejo del amor de Cristo entre ellos dos. Por eso decimos, ser matrimonios, signos visibles del amor de Dios, que con su amor, con el amor del matrimonio, hacen creíble el amor de Dios. Qué enorme responsabilidad tenemos, amigos equipistas, parejas y hogares. Nuestro testimonio hace creíble el amor de Dios. Somos signos visibles del amor de Dios. Y las orientaciones nos plantean unos retos, oiga muy bien. Aprender a comunicar y a compartir la espiritualidad conyugal y familiar, tal como es vivida por los equipos de Nuestra Señora, leyendo la voluntad de Dios sobre el movimiento y su misión. En la fidelidad a sus orígenes, oiga muy bien, no vamos a salir en loca algarabía a buscar cómo misionar y nos olvidamos que nuestro carisma es la espiritualidad conyugal y la búsqueda de la santidad. Comprendiendo muy bien los signos de los tiempos, porque los tiempos cambian, pero la fidelidad al origen tiene que permanecer. Algo bien importante es que nuestra iglesia definitivamente nos hace llamados, y eso hace parte para nosotros los signos de los tiempos, que lo lee nuestra iglesia. Su Santidad Francisco, en el encuentro regionales en el 2015, fue muy claro en el llamado, en la invitación, para que nosotros como equipistas saliéramos en ayuda de muchos hogares, en crisis y demás. Eso hace parte de la comprensión de los signos de los tiempos. Él hizo una reflexión, miró a su alrededor, indagó con los regionales, con los superregionales y ha llegado a estas orientaciones de vida que tenemos en la actualidad. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta revisión de lo que es una orientación de vida y de las orientaciones propias del movimiento haya quedado clara.